Vamos a ver qué es la ética, vamos a responder si es lo mismo la ética que la moral, cuál es la importancia de la ética cristiana, eh, cuál es la diferencia entre la ética cristiana y las éticas seculares y cuál es el vínculo de la ética con nuestras creencias. Eso es lo que me propongo de hacer en los próximos minutos. No va a ser muy largo, no se asusten. Hay muchas preguntas, pero las vamos a responder rápidamente, de manera que todo este tiempo que estemos juntos esta noche en Buenos Aires, no sé cómo será en los distintos lugares donde están, bueno, que estos minutos les sean de utilidad, que nos sean de utilidad a todos, para el ministerio y para todo lo que desarrollamos en nuestra vida delante del Señor. Así que voy a compartir algunas Vale, imágenes vale. para que nos ayudemos, para que, si quieren, toman nota. ¿Qué invento extraordinario es el cuaderno y el lápiz? Qué bueno, o la virome para tomar nota, ¿no? Yo tomo nota de todo y mi esposa me quiere quemar los cuadernos, ¿no? Tengo pilas y pilas de cuadernos. Bueno, entonces el que quiera pueda tomar alguna nota y tenemos ahí las imágenes. Así que dale, Dani, vamos a poner la primera. Eh, Interesante el texto que pusieron para esta serie, que es Salmo 101.2. Yo puse ahí un subrayado: entenderé el camino de la perfección. Y me gustó mucho, eso está en el Salmo 101.2. Todo el Salmo 101 habla de ética, habla de la integridad, habla de los distintos pecados que uno podría cometer. Bueno, está excelente, ¿no? Así que la selección del texto también por parte del equipo muy buena. Invito a los conectados y a todos los que vean en diferido luego el video a leer todo el Salmo 101, está buenísimo. Pero entenderé, esa palabra ahí para entenderé, la subrayé porque finalmente la ética tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con una dimensión racional, que es lo que quiero convencerlos en esta noche o a la tarde o a la mañana donde estén. Quiero convencerlos que la ética tiene una dimensión racional que es tal vez la más importante de todas. Entonces, eh, pasemos a la siguiente, ¿no? A ver, sí, ahí estoy. ¿Qué es la ética? Entonces, ya respondemos la primera pregunta, que es muy rápido. Es la ciencia de la moral. La ciencia de la moral. O sea, la disciplina, la disciplina secular o cristiana, ¿eh? Que se encarga de estudiar la moral. Ahora vos me vas a preguntar, bueno, Daniel, entonces, ¿qué es la moral? ¿No? Bueno, entonces, si no se sabe qué es la moral, entonces podríamos dar otra definición de ética más clara. La ética sería la ciencia que estudia lo que está bien y lo que está mal. Muy fácil. No hay mucha dificultad en estas discusiones y ya respondimos la primera pregunta. Ahora, hay otra pregunta que nos queríamos hacer. ¿Es lo mismo la ética que la moral? ¿Es lo mismo que la moral, la ética? Bueno, no la voy a responder exactamente ahora, pero bueno, va a quedar flotando para unos próximos minutos, ¿no? Bueno, en esta serie, genial, quien armó la serie, al equipo de Hombres de Cristo: ética privada, ética sexual, ética conyugal, ética profesional, ética en las misiones, ética eclesiástica. eh, Cada una de estas áreas va a tener aportes y definiciones y utilidades, consejos prácticos, bien prácticos. Así que no se la pierdan, toda la serie, no se la pierdan, también para difundirla, para divulgarlas a sus discípulos, sus alumnos de escuela dominical, sus alumnos de horas felices, las personas a quienes aconsejan o sus hijos, sus familias, lo que sea. Entonces, para poder difundir esto que está buenísimo, les aseguro que va a estar muy interesante, muy práctico y sobre todo muy útil,
muy útil. Bueno, entonces, tenemos ahí dos dimensiones para la ética, ¿no? Vimos que la definición es que es una disciplina que estudia lo que está bien y lo que está mal. Ahora, dentro de eso, para así explicar cuál es la diferencia con la moral, la ética lo que va a hacer va a tener dos dimensiones. Una tiene que ver con qué cosas hay que hacer o también qué cosas no hacer, ¿no? Que justamente eso estaría relacionado con la moral y lo que uno tiene que enseñar justamente, de qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Pero hay una segunda dimensión que para mí es muy importante, que es por qué hacer. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué no hay que hacer lo que no hay que hacer? ¿No? Y nosotros aquí tenemos que proveer respuestas más inteligentes, ¿no? Al mundo cristiano, al cristianismo contemporáneo. Nosotros tenemos que dar respuestas mucho más inteligentes de las que hemos dado hasta ahora. Eh, Porque nuestros estudiantes, nuestros seguidores, los discípulos, los alumnos de escuela dominical, los jóvenes de nuestra iglesia, se hacen preguntas y no siempre les respondemos de una manera inteligente. Entonces, inclusive las dudas que tienen, a veces no las encaramos de una manera, digamos, que sea respetuosa. Ahora, esto, cuando digo responder de manera inteligente, estoy pensando en tener más amor. O sea, cuando alguien pregunta algo, cuando alguien quiere saber el porqué de algo, de una práctica cristiana, eh, es un acto de amor poder responderle su inquietud con argumentos, con razones, ¿no? Por eso en la imagen inicial puse, a ver, voy rápido, rápido atrás, rápido, ahí la primera imagen, puse una biblioteca como imagen de fondo, una biblioteca antigua llena de libros, porque el texto del Salmo 101.2 dice, entenderé. O sea que cuando nosotros abrazamos la ética cristiana, no estamos locos, no estamos drogados, no viene una alucinación, no, esto es racional, esto es razonable, esto se puede entender, tiene lógica como tiene la lógica del universo, ¿no? Bueno, entonces por eso puse los libros, aparte que son mi pasión, es lo que más me gusta, y entonces por eso los puse. Muy bien. Entonces, volvemos. Aquí, los objetivos, criterios y objetivos. Pero los criterios y objetivos de la ética en general, o sea, fundamentalmente de la ética secular, para entonces al final decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de la ética cristiana? Los pensadores como han reflexionado sobre la ética y por eso es una rama de la filosofía, la ética. ¿Por qué? Porque tiene muchas más cosas racionales o elementos racionales que prácticos. O digamos, el fundamento es racional. Entonces, los pensadores han hecho, digamos, han pensado en distintos objetivos. Uno, el aumento de la felicidad. Otro es el aumento del bienestar general, o sea, ese es el criterio para definir las normas éticas. Un autor que tiene que ver mucho con esto es John Stuart Mill, siglo XIX. A otros han puesto como el deber, la obligación, ese es el criterio, priorizar el deber, la obligación. Los que han podido seguir algún tipo de curso de filosofía habrán estudiado a Kant, Emmanuel Kant, el alemán, y él, bueno, pone ese énfasis. Más contemporáneamente, Víctor Frank habla que hacer lo que se debe y aún más le da sentido a la vida, ¿no? Bueno, otras, el aumento de la virtud, esto lo decía Aristóteles, hace 2500 años. Otro criterio, aumentar el sentido de la vida, o sea, las normas éticas ampliarían el sentido de la vida a una vida que tal vez no tenga sentido.
Esto lo decía Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Otro objetivo podría ser el placer. El placer es uno de los metas de las éticas seculares. Por ejemplo, las éticas hedonistas, ¿no? La búsqueda del placer. Otro objetivo podría ser que cada uno defina su propia ética. Esto también lo decía Nietzsche. Nietzsche, el gran filósofo del siglo XIX, que es digamos, el padre fundador de la posmodernidad, del pensamiento posmoderno, que en sinónimo uno podría decir que ¿qué es posmodernismo? Es relativismo. Cada uno define lo que está bien y lo que está mal. Este sería otro criterio u otro objetivo. Y finalmente, entonces, tenemos la ética cristiana, que simplemente es agradar a Dios, con independencia total de todos los otros objetivos que se ha propuesto la razón humana. La ética cristiana busca agradar a Dios, o sea, actuar de acuerdo a cómo es Dios y a cómo son sus mandamientos, cómo son sus normas, ¿no? Ese es el sentido de la ética cristiana y aquí estaríamos respondiendo cuál es la diferencia con otras éticas o éticas seculares, ¿no? La ética cristiana es una ética centrada en Dios. Las éticas seculares son éticas antropológicas, ¿no? La ética cristiana es, bueno, su objetivo es la honra de Dios. En la ética secular, el objetivo y todo el razonamiento, la argumentación, es una argumentación racional, pero desde el punto de vista humano, ¿no? Muy, muy diferente. Bueno, quiero recomendar una serie de Francis Schaeffer. Muchos de ustedes que ya tienen varios años de tradición evangélica conocerán a este autor. Francis Schaeffer ya está con el Señor, 1912-1984. Él editó digamos, produjo una serie de videos muy interesantes eh, que lo quiero recomendar. Esta serie, ahora voy a dar el nombre, eh, Francis Schaeffer es un filósofo cristiano, o sea, eh, esa es su distinción, pero produjo una serie que se llama ¿Cómo debemos vivir entonces? Son 10 episodios. Es una serie grabada en la década del 80, con lo cual no tiene una gran fotografía, eh, pero es un documental extraordinario, extraordinario. Les animo a que son episodios cortos, arranca con la historia antigua, la época romana, la era romana hasta nuestros días. Excelente, excelente. Ahora vos fíjate, es un filósofo cristiano y no hace videos de filosofía. Hizo una serie de cómo debemos vivir. ¿Y por qué, digamos, lo hace de esta manera? Porque hay un fundamento. La ética sin un fundamento no tiene sentido. Aún las éticas seculares tienen una razón de ser. Ya les mostré al principio, bueno, en la imagen anterior, que cada una de las éticas seculares, y hay otras, tienen una razón, tienen un objetivo, persiguen un objetivo, y entonces, bueno, por eso son lógicas, son racionales. Bueno, la ética cristiana también es racional. Y en estos videos vos podés ver exactamente cómo la historia del pensamiento y la historia cristiana, la historia bíblica y el pensamiento cristiano, la cosmovisión cristiana, fortalece la visión ética también, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo eso. Obviamente recomiendo los libros de Francis Schaeffer. Aquí puse algunos. No es fácil conseguirlos. Nosotros en nuestra librería los tenemos, porque a mí me encantan los libros y yo trato de difundir estos textos, pero no son fáciles de conseguir. En inglés sí, obviamente que eso está. En Mercado Libre, en Internet, puede ser que alguno pueda conseguir. Bueno, cada vez que vos vas a una librería de lo que sea, ¿no? Y veas a Francis Schaeffer en un título, compralo, ¿no? Y yo te diría que aunque esté en inglés y aunque no sepas el idioma,
compralo, después te buscarás la manera de, de entenderlo. Pero es un autor que tenés que ver. Ahora, ojo, él no habla de ética cristiana, habla de filosofía, pero apunta a lo que yo quiero mostrarte hoy. Hay un fuerte vínculo entre la práctica y entre lo que uno cree, o lo que uno entiende, o lo que uno razona. Hay un fuerte vínculo y eso es lo que me quiero concentrar. Ya que estoy con libros, te voy a recomendar otro texto, el texto de En sus pasos o ¿qué haría Jesús? Este es un clásico, clásico de los clásicos de todas las épocas. Fue escrito en el siglo XIX, fin del siglo XIX. Eh, este sí, es un texto bien típico de ética, pero lo notable de este texto, que es uno de los textos más vendidos en el ambiente evangélico, así como El Peregrino de Juan Bunyan. Bueno, Carlos Sheldon escribe una novela, pero es una novela genial. Si vos sos creyente cristiano evangélico y ya tenés muchos años, no tenés que dejar de leer El Peregrino, obviamente, y En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Él cuenta la historia de un predicador, de un pastor que les propone a sus miembros que por un determinado tiempo se hagan esta pregunta. Ante cada decisión que tienen que tomar, ¿qué haría Jesús? Y entonces, bueno, empieza a contar la historia de distintos miembros de su iglesia. Yo solamente te voy a decir una sola, porque esto tiene que terminar no muy tarde. Por ejemplo, está el dueño de un diario que iba a la iglesia, ¿no? Y era creyente. Eh, Se llama en la ficción, ¿no? Esto es una ficción. Edward Norman, o Eduardo Norman. Dueño de un diario. Él asume el compromiso, a ver qué haría Jesús. Entonces, después del sermón del predicador desafiando a la congregación, va a su trabajo el lunes y llama al gerente de deportes, a la sección de deportes de su diario, y le dice, a partir de hoy no publicamos más comentarios de boxeo. Y para colmo, en la ciudad donde estaba, el boxeo era el deporte más popular. Entonces, el gerente de deporte se agarra la cabeza porque tenía que poner otros deportes que no eran tan populares. Luego llama al gerente comercial, el comercial, el que vende las publicidades para su diario. Y le dice, bueno, el argumento para no publicar comentarios de boxeo era justamente porque Jesús no promocionaría este deporte. Llama al gerente comercial que vende las publicidades y le dice, a partir de hoy no vendemos más publicidad de eh, cigarrillos, bebidas alcohólicas, y encima esa publicidad era lo que sostenían el negocio. Bueno, imagínense la cara del gerente de marketing o del gerente comercial. Llama luego al gerente que estaba encargado, al manager encargado de la distribución y la promoción y la producción justamente del diario del domingo. Y le dice, Jesús no vendería diarios un domingo, porque el domingo es el día del Señor. Entonces le dice, no vamos a vender más diarios del domingo. No sé cómo serán en sus países, pero aquí en Argentina el diario del domingo es el diario más vendido, ¿no? Es el día más vendido de diario. La gente está libre, además es más gordo. Es cierto que hoy con Internet no se usa tanto eso, pero bueno, sigue siendo vigente y es más caro, lógicamente, y la gente lo consume. Bueno, y así un montón de historias. Recomiendo esta novela, si es que no la han leído, excelente. Debe costar alrededor de $10, más o menos en todos los países, no es muy cara y es extraordinaria. Muy bien, seguimos. La clave en la ética es la noción de autoridad, o sea,
¿quién es el que está diciendo qué es lo que hay que hacer? Entonces, el tema aquí es quién determina lo que hay que hacer. Y justamente aquí estaría la diferencia con las éticas, la ética cristiana, la ética teológica, a diferencia de las éticas seculares y las éticas antropológicas, digamos. En un caso, quien determina la autoridad es Dios, es Cristo. En el caso de las seculares, es la razón, es la racionalidad. Ahora, aún en las éticas cristianas también tenemos que utilizar la razón porque necesitamos entender el mensaje bíblico. Y además después necesitamos aplicarlo. Y para entenderlo y para aplicarlo necesitamos ese instrumento maravilloso que nos ha dado el Creador, que es la razón, nuestra capacidad de pensar, ¿no? Entonces, uno tiene permanentes disyuntivas. En cada una de las series, de los ítems de la serie, ustedes van a encontrar con distintas, digamos, situaciones que hay que definir. O yo me anoté algunas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el aborto? La vestimenta. ¿El creyente tiene que estar en la política o tiene que participar? ¿Qué pasa con el uso de Internet? ¿Qué pasa con las apuestas? Las apuestas en línea, el sexo, el cigarrillo, el servicio militar, las terapias alternativas, las medicinas modernas, los juegos de azar, la homosexualidad, el arte del desnudo, la esclavitud, la poligamia, el divorcio, el matrimonio igualitario, la ideología de género, las perspectivas de género, el lenguaje inclusivo, etcétera. Algunas de estas son fáciles de definir, otras no son tan sencillas. Yo traté de poner acá algunas que sean más o menos sencillas de definir, pero no siempre es tan fácil definir. Entonces ahí es donde uno tiene que, bueno, ayudarse con la razón que interpreta la escritura y obviamente el gran recurso que tenemos todos los creyentes, que es el auxilio del Espíritu Santo, ante situaciones concretas donde es difícil definir y donde tenemos que aconsejar y donde tenemos que dar respuesta y tenemos que justificar. Es cierto que muchas veces, a veces se dice, no, esto está mal y listo. Ahora, si uno lo puedo convencer que la ética no es solamente decir lo que está bien y lo que está mal, sino también justificarlo. Y para justificarlo se necesita tener un poco más de información. Por eso yo motivo siempre a mis estudiantes, digamos, a los discípulos, a las personas con que estoy en contacto, que lean más, fundamentalmente, obviamente, autores cristianos en el caso de trabajar con las éticas cristianas, ¿no? O con la ética cristiana. Muy bien, entonces, la Biblia tiene un montón de géneros, como ustedes conocen, ¿no? La Biblia es un manual de ética, pero que está genial, porque no es una lista de mandamientos, no es una lista de mandamientos, no. El Creador, Dios, el Espíritu Santo, Cristo, ha colocado en nuestras manos un libro, aquí, el libro negro, que tiene una variedad de estilos y géneros. Eso hace muy interesante el contenido de la Biblia, porque si fueran solo mandamientos para nuestra naturaleza humana, sería, perdonen la expresión, lo voy a poner entre comillas, sería muy aburrido. Ahora, la Biblia tiene géneros y esos hay que explotarlos, ¿eh? Todos los géneros que tiene. Tiene literatura, tiene historia, tiene poesía, tiene reflexiones, tiene proverbios, tiene profecía, tiene narraciones, tiene mandamientos estrictos. Bueno, todo eso hay que explotarlo justamente para adornar la ética con la belleza. La Biblia tiene belleza, ¿eh? La Biblia es interesante, la Biblia es atrapante. A veces somos nosotros los que oscurecemos el mensaje de la Biblia, no haciéndolo atractivo. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia es divertida, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que digo es que la Biblia tiene belleza
cada una de sus géneros, cada uno de los libros, los estilos de cada uno de los autores. Por ejemplo, mirar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene los discursos del apóstol Pedro y los discursos del apóstol Pablo. Son totalmente diferentes, son estilos diferentes. Obviamente, en un lado habla un pescador, alguien que no estaba formado académicamente, y del otro lado habla alguien que está formado. Ahora, ambos mensajes tienen llegada y los utilizó el Espíritu Santo, y así con los distintos géneros. Seguimos, ¿eh? Queda poco tiempo, pero vamos a ir rápido. No hay que olvidar la dimensión escatológica de la ética cristiana. Digamos, esto es una motivación extra. ¿eh? Nosotros somos humanos inmortales, ¿no? Nuestro destino va a ser o el cielo o el infierno. Una ética cristiana adecuada no tiene que olvidar la misión escatológica que tiene la Iglesia. O sea, las normas que nosotros prediquemos y los consejos que nosotros demos de lo que hay que hacer, tienen siempre que estar enmarcadas en nuestra misión escatológica. Finalmente la gente o va a ser condenada o va a ser salvada. Y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? En la dimensión ética. Bueno, rápidamente tengo a que avanzar. Cuando visite Buenos Aires, ¿eh? Hoy vi que había varios del interior de Argentina y hay del exterior. No dejes de visitar la Plaza del Congreso de la Nación que tenemos en nuestro centro de la ciudad. Ahí en esa plaza, busca la estatua de El Pensador. ¿No? Buscala, porque no es una réplica de la que está en París, ¿no? Es tan original como la de París, porque se realizó con la misma matriz que la que está en París en el Museo de Artes de París, el Museo de Artes Decorativas de París, ¿no? En París fue en 1882, acá fue en 1900 y pico, a ver, me lo anoté por aquí, bueno, 1907. Es una variante, pero original, no es una réplica, con lo cual no necesitas irte a París. Podés verla, es extraordinaria. ¿Pero por qué la traigo? Porque el pensador es lo que nos caracteriza, el objeto de la creación, único, a diferencia de todos los demás, es justamente nuestra capacidad de pensar. Y yo quiero poner el énfasis en esto porque eso nos traslada a que cuando analicemos las distintas, digamos, consejos y digamos, las distintas dimensiones de la ética, saber que tienen una justificación, tienen una razón. No estamos locos, no abrazamos el cristianismo así como una droga. No, no, no. Hay un examen. Cuando uno analiza el texto bíblico es lógico, es ordenado, a pesar que los autores no se conocían entre sí, y han pasado entre 1500 y 1700 años, desde el primero al último, y hay una coherencia. Entonces, bueno, ahí hay un sólido fundamento. Vamos a pasar, ahí está. Te puse una cita acá de una ironía que hace Lewis, C.S. Lewis. Eh, Fíjate, la voy a leer. Ojalá que ustedes puedan leerla. Es una ironía que hace. Dice, está hablando de alguien que no le interesa el cristianismo. Dice, no me importa si el cristianismo es o no verdad. No estoy interesado en averiguar si el universo real se originó como dicen los cristianos o como lo enseñan los materialistas. Esto es una expresión de alguna persona común. Lo único que me interesa es llevar una vida no buena. No elijo las creencias porque crea que son verdaderas, sino porque las encuentro útiles. Vos vas a ver que muchas personas piensan así. Muchas personas piensan así. No importa si el cristianismo es verdad o no. Como pareciera que las normas morales del cristianismo son útiles, entonces, bueno, las voy a abrazar. Mirá lo que le contesta Lewis.
o Luis, C.S. Lewis, el gran cristiano del principio del siglo XX. Le contesta a este ficticio humano que piensa de esa manera. Si el cristianismo es falso, dice, ningún hombre honesto querrá creer en él, aunque sea muy útil. Y si es verdadero, todos los hombres honestos querrán creer en él, aun cuando no les proporcione la menor ayuda. Aún aunque no les proporcione la menor ayuda. Dice, si el cristianismo fuera cierto, sería completamente imposible que los que conocen esta verdad y los que no la conocen estarían igualmente bien equipados para llevar una vida nueva. O sea, lo que quiere decir es que no es lo mismo. Si uno considera que el cristianismo es verdad, la ética cristiana tiene un poder tremendo en la vida de las personas, porque uno sabe del fundamento. Ahora, si uno no considera que el cristianismo es cierto, ¿qué sentido tiene una ética cristiana? Y les puedo asegurar, siguiendo a Nietzsche, realmente si Dios no existe, entonces no tiene sentido la vida, ¿no? Por eso se le llama a Friedrich Nietzsche el filósofo digamos, de la muerte de Dios. Es una escuela filosófica muy popular hoy en día. Muy bien, entonces, me quedan 5 minutos. Espero terminar. ¿Puedo llevar una vida buena sin creer en el cristianismo? No tendría sentido. No tendría sentido. ¿Para qué? ¿Para qué llevar una vida nueva si el cristianismo no es cierto? ¿No? ¿Eh? Entonces, voy a plantear distintas situaciones, sobre todo poniendo el ejemplo de quien no quiere ir a la Biblia, no quiere estudiar el cristianismo, quiere saber qué es lo que enseñamos, ¿no? Es parecido a una persona que tenga una lista de tareas por hacer, de pendientes, y no quiera ir a la lista porque hay algunos de los ítems que no quiere hacer, ¿no? Así de ridículo. O no querer ver el resumen de la tarjeta de crédito, porque debe haber algún gasto que no queremos pagar, ¿no? Entonces uno no mira el resumen. O no ir al médico, o no hacerse análisis, o no hacerse estudios por temor a que nos encuentren algo malo, ¿no? O no mirar el celular por las dudas que no haya un mensaje malo, ¿no? Eso es tan ridículo, como aquel que cierra la Biblia o le da espaldas a la Biblia, no quiere enterarse del cristianismo porque la razón fundamental es que no quieren enfrentarse con el Creador y con la realidad de que la vida hay que cambiar, ¿no? Y nosotros sabemos que la vida se cambia a través de Jesucristo. Muy bien, ¿el cristianismo es verdadero o no lo es? ¿No? ¿Es verdadero o no lo es? Mateo 28:17. Cuando Jesús resucita, les dice, resucita en Jerusalén, pero les dice a los discípulos, nos vamos a encontrar en Galilea. Entonces, bueno, se van a Galilea ellos, pero Jesús no va con ellos. Y se encuentran en Galilea, 100 kilómetros, ¿no? ¿Quién sabe cuántos días habrán tardado? Y fíjate lo que dice Mateo 17, Mateo 28:17. Mateo 28:17. Jesús ya había resucitado. Se encuentran en Galilea y dice, cuando le vieron, le adoraron los discípulos, pero algunos dudaban. Qué bueno que apareció esa segunda frase que nunca la señalamos. Algunos dudaban. Esos que dudaban, obviamente, no le adoraron, porque adorar era a alguien que era Dios. Algunos habían creído en Jesús como Dios, pero había algunos que no. Entre ellos Tomás, pero quizás, dice en plural, quizás habría más. No sabemos si es de los 12 o de algunos más. Esos algunos que dudaban, también los tenés en tu clase de escuela dominical, los tenés en la hora feliz, los tenés en la reunión de jóvenes, los tenés en tus iglesias. Y no se animan a preguntar. No se animan a preguntar porque parece que está mal visto el que duda. Y el que duda está pensando.
está ejerciendo su razonamiento, está haciendo lo que el creador le dio. Entonces nosotros, el objetivo justamente de mi charla hoy es motivarlos a responderles, a motivar a que la gente pregunte, que se saque las dudas, inclusive que se saque las dudas si el cristianismo es verdadero o no. Quizás te lo pregunte alguien que está bautizado, alguien que participa en los ministerios y podría tener la duda. No hay que esconderla, porque forma parte de la naturaleza humana y de algo que no está mal, que es la razón, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que queríamos señalar. Rápidamente, ¿qué es realmente el ser humano? O digamos, vamos a decirlo de otra manera, si el cristianismo no fuera verdadero, entonces el ser humano pro, proviene de especies inferiores por evolución, según Darwin, ¿no? Charles Darwin. El ser humano es solamente materia física, como señaló Karl Marx. O es cierto que la vida no tiene sentido, como Friedrich Nietzsche. O también, como dijo Freud, los humanos podrían estar determinados por su inconsciente más que por su razón. O sea, todas estas tesis y estas hipótesis filosóficas, humanas, ateas, tienen que ver con que el cristianismo no sea verdadero, porque todas estas enseñanzas contradicen al cristianismo. Entonces, el mundo actual está, la cultura actual está justamente modelada por el pensamiento de estos cuatro, fundamentalmente. Hay otros: Darwin, Marx, Nietzsche y Freud. Esos cuatro son gigantes, han sido unos genios. Ojo, porque el creador le dio inteligencia a todos, ¿no? A los creyentes y a los no creyentes. Y estos han influenciado poderosamente en virtud justamente de su inteligencia, de su producción académica, etcétera. Y mucha gente hoy que no quizás los ha leído, pero piensa como ellos, ¿no? Y vos lo podrás saber a través de tus contactos. Bueno, ¿eh? Entonces, el ser humano es un ser libre, puede obedecer o puede rebelarse. Mirá lo que dice Oseas 11:4. Qué genial este texto. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios quiere ser amigo nuestro. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Es una cosa que uno no lo entiende, ¿eh? Juan García, un hermano que ya está con el Señor, un gran predicador, un genio, era como un mago de las palabras, ¿no? Y él decía, semejante querer ser amigo de semejante ser. Pero, wow, era un genio, eh, y bueno, Juan García era así, y es la realidad. Entonces, poniendo ya la anteúltima imagen, para que no se vaya. ¿Cuál es el fundamento último de la ética cristiana? ¿Cuál es el fundamento último? Y esto es lo que tenés que enseñarles a tus chicos, a tus alumnos, a tus discípulos, a la gente con la cual te involucras o estás en contacto. ¿Eh? Quien produjo la ética cristiana dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que los voy a hacer descansar. ¿Quién puede decir esto? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Él resucitó. Yo te perdono los pecados. ¿Quién puede decir esto si no es Dios? No tengan miedo, dice en otro lugar. Separados de mí nada pueden hacer. Yo he vencido al mundo. Yo hice todas las cosas. Tengo poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el fundamento último de la ética cristiana. Entonces, finalizando con una pequeña historia. Quizás ustedes conozcan a Larry King, ya lo he contado otras veces,
pero bueno, viene bien para este final. Larry King, el gran periodista que hacía entrevistas. Él ya estaba fallecido, pero él inauguró este género que antes no existía, que una entrevista a un personaje destacado sea un show. ¿Por qué era un show televisivo? Porque le hacía las preguntas justamente que la gente quisiera preguntarle a los famosos. Entonces, en cierta ocasión, a Larry King le dijeron, por la duda que alguien que lo recuerde, ese que usaba anteojitos, usaba tiradores, un genio, ¿no? Pero bueno, ya fallecido. Le dijeron a él, un día lo entrevistaron a él y le dijeron, ¿qué le hubieras preguntado a Jesús si lo hubieras podido entrevistar? ¡Ah! ¡Qué buenísimo, buenísimo! Buenísima la pregunta. ¿Qué le hubieras preguntado a Jesús? Y mirá lo que contestó Larry King, que es un genio total, ¿no? Le dijo al periodista que lo entrevistó, le dijo, le hubiera preguntado si nació de una virgen, si es verdad que nació de una virgen, porque si es verdad eso, entonces toda la vida cambia, todo, cambia todo. Así que efectivamente Larry King tenía razón. Larry King no creía mucho en el cristianismo, tuvo 7 esposas, o sea, tuvo 6 divorcios, aparte de mujeres extramatrimoniales. Bueno, su vida mostraba que no tenía confianza en el cristianismo. Pero tiene razón. Si Jesús nació de una virgen, o sea, si el cristianismo es verdadero, entonces toda la vida cambia, ¿no? Y entonces te digo, hermano, no tengas miedo de vivir y poner y enseñar y poner en práctica la ética cristiana, porque su fundamento está puesto en el gobernador del universo, en el dueño de todo lo que existe, en el dueño de tu vida. No hay nada más razonable para los creyentes que hacer lo que Cristo nos pide. Y como segunda consideración, siempre que enseñes una norma de conducta cristiana, hermano, a alguien, a un discípulo, un niño, un adolescente, un joven, un compañero, lo que sea, hablale del creador de esa norma, que es lo que le da fundamento. Muchas gracias.